¿Ves cómo sucede? El sol repica entre los árboles y las hojas comienzan a tener un tono amarillo desvanecido que puede clasificarse como la búsqueda del movimiento. Las hojas caerán y la tierra fértil no sabrá cómo acunar el dolor que le pertenece. Sobre nosotros hay una pérgola con flores, una luz apacible que se bifurca entre tu cara y la mía. En este paisaje lloran los condenados. ¿Ves cómo sucede la belleza? En esta oportunidad hacemos nuestro primer viaje literario virtual en esta 10ª temporada de Restos Diurnos. Y vamos enseguida, bien rápido, porque tenemos los medios, esto es lo que tiene la virtualidad para poder hacerlo. Nos vamos hacia el oeste, donde está la JITE, ahí en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, más precisamente a Morón. Y ahí nos está esperando Noelia Palma, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Estimada Noelia, bueno, para empezar y romper este hielo poético, quiero que me cuentes de dónde sale este poema que nos acabas de compartir. Este poema pertenece a Luxemburgo. Es un libro que editamos en el año 2020 con el Mensú Ediciones, en plena pandemia. Así que, bueno, fue sin presentación, un poquito ahí tironeando los pelitos, pero bueno, salió y salió muy bien. Contame, Noelia, bueno, tus inicios en la poesía, por qué te dedicaste a ella, por qué estás trabajando con ella también, más allá de la lectura y la escritura y toda esa cuestión. Bueno, ¿cuáles fueron esos primeros pasos? Los primeros pasos, cuando era muy chiquita, aprendí a leer muy chiquita, tenía 5 años, y bueno, a reconocer las palabras en los libros. Y después, a los 7 años, empecé a escribir. Mi mamá me enseñaba, me recortaba letras y yo trataba de ir agrupando por palabras. Y bueno, así empecé. Y bueno, tuve en una oportunidad un pajarito que se me murió y quise escribir el primer poema. Y bueno, a partir de ahí no, es algo que no terminó. Pero si me preguntás por qué sigo, no lo sé. Hay algo que me dice que no lo deje de hacer, que así la vida no es. Básicamente eso. El primer libro, al menos el que figura en este palmarés de libros publicados, es Que la muerte nos ampare, en el 2017. Contame por qué pasaron todos esos años, desde ese primer poema que nos contás la historia, para el pajarito y demás, todos esos años hasta la publicación que hubo en el medio, si vos lo dejaste pasar porque necesitabas obviamente o sentías que te faltaba mucho trabajo o la vida misma no te estaba permitiendo por ahí publicarlo antes. ¿Qué pasó ahí en el medio? En el medio hubo dos talleres que me marcaron. Uno fue con Alberto Ramponelli, que era narrador. Ahí empecé a los 18 años, porque me habían echado de un taller literario anteriormente. Me habían echado porque era cursi. Y bueno, y después Alberto me recomendó ir con Eduardo Espósito, que está en Moreno, y estuve más o menos un año también, hacía los dos en simultáneo. Y la publicación tardó porque yo no tenía ni idea, para mí era imposible, para mí publicaban Cortázar y Borges y los que yo leía, para mí era imposible publicar un libro. Y una vez recibí un mail del editor Mario Montenegro, de Francia Editorial, me propuso publicar mi libro. Yo estaba embarazada de mi hija, y era raro, era un acontecimiento raro. Bueno, le dije que sí y al tiempo ya cuando Julia tenía un año, faltaban 2 o 3 días para que cumpliera el añito. Salió el libro. Pero bueno, en el medio yo honestamente no tenía ni idea que podía editar un libro. No se me cruzaba. No se me cruzaba y además sí es cierto que era cursi y sí es cierto que me tenía que preparar mucho más, incluso después de ese primer libro. En esa preparación que decís, ¿qué autores aparecían? O primero me interesa también saber qué autores aparecían en la cursilería que vos decís que tenías, o que te llevaron para ese lado, que vos decís, estos autores y autoras me inspiraron a esto, y después que también de lo mismo, ¿no? De estas también autoras, autores, te llevaron a darle ahí el giro al timón y decir, voy por este lado, voy sumando cada vez más, y decir, ah, esto por acá también sirve y también me gusta. Claro. En principio,
los autores que aparecían eran narradores. Ya te digo, yo leía mucho Cortázar, Poe, Borges, incluso siendo muy chiquita, no entendía, pero yo sabía que ahí había algo. Yo encontraba que había como un camino que igual tenía que hacer. Sí había leído a dos poetas en la escuela, uno era Bukowski a los 9 años y el otro era Ángel González. Estaban los libros en la biblioteca de la escuela, con lo cual en los recreos yo me encerraba, me metía en la biblioteca, ya sabían dónde estaban, decía voy a leer a tal, me metía y leía. Y bueno, la verdad que después fueron casi todos narradores. Yo no leía poetas, no tenía acceso a los poetas, hasta que empecé a los 18 años el primer taller con Alberto Ramponelli. De todas maneras, era cursi, supongamos que era cursi, porque no me habían enseñado, yo no tenía herramientas de qué agarrarme para poder avanzar o para poder corregir, saber cómo se corrige, si es que hubiera una fórmula, ¿no? Y bueno, después de eso empezó, la primera que me marcó fue Olga Orozco, donde yo me planteo a los 19 años, ¿para qué escribo? Pero claro, tampoco podía dejar de escribir, yo frenaba y después había algo que me molestaba, me dolía. Y después, un poquito más tarde, Alejandra Pizarnik. Y bueno, ya después empezó a abrir un campo muy grande con el tema de los blogs en internet, conocer gente, conversar, leíste a tal, leíste a Pirulito, Menganito, y nos leíamos entre nosotros, incluso por ahí la recomendación de algún que otro libro, y ahí la cosa se puso más interesante también, no solo tenía los libros del taller que me habían recomendado, sino que también tenía autores que por ahí en otro momento yo no hubiera tenido acceso. Los leía quizás en internet o si no iba, por ejemplo, no sé, María Negroni. Bueno, me ha costado conseguir un libro, aunque sea de María Negroni. Tengo varios, pero de poesía, ¿no? Y bueno, así fui empezando a rodar. Pero fue muy duro, porque el hecho de no tener los recursos para corregirte te puede llevar a interpretar que sos genial escribiendo, tener el ego muy alto, porque, escúchame, yo soy poeta. Y bueno, y después te bajás sola del ondazo, ¿no? Básicamente eso. Veo que hay una seguidilla después en el tema publicaciones tuyas, ¿no? Un libro o hasta dos por año en un tramo, por supuesto. Quería saber si eso es porque afloró de golpe algo, o sea, libros nuevos que los hacías como con toda esa fiebre de escribir en el medio, o venías de recopilar algunos poemas que seguramente habrías desarmado ya de lo que escribías en blogs y seguramente en algún cuaderno por ahí. Sí, mira, en 2017, cuando hicimos Que la muerte nos ampare, fue una recopilación de poemas que estaban más o menos escritos entre 2011 y 2015, 2016 más o menos, porque fue una gran limpieza también. Yo no podía publicar todo lo que había escrito, por lógica, ¿no? Porque no todo era relativamente bueno y porque además algunos ya no me gustaban, ni siquiera porque, no sé, uno no los consideraba buenos, sino que no me parecían adecuados para ese libro. Y después, obviamente, yo escribía mucho, ya no tanto, pero tenía mucho atrasado. Hay libros que me han llevado hasta 10 años y todavía no están publicados. Entonces, el único que fue un libro muy rápido fue Luxemburgo, que lo escribí en 3 meses y al cuarto mes ya estaba editado. Fue como un flash, hablé con el editor lo aprobó, listo, va a imprenta. Pero después hay procesos que son larguísimos. 0034, por ejemplo, lo empecé a escribir en 2011 y se editó en 2018. Son procesos muy largos y algunos están... Yo trato de llevar una seguidilla en cuanto al tiempo, ¿no? Esto, lo primero, lo segundo, esto, ¿no? Pero llega un momento en el que por ahí se me adelanta alguno, como fue Luxemburgo, y bueno, y arremete. Y Marilyn salió ahí, muy pegado. En agosto salió Luxemburgo, en septiembre Marilyn. Dos editoriales distintas. Marilyn se había atrasado y cuando quise acordar ya tenía Luxemburgo y de repente la editora me decía que estaba todo bien y que salía. Y bueno, obviamente sale. Pero Marilyn, por ejemplo, me llevó unos 4 años, más o menos, de escritura. Mucho tiempo. Mucho tiempo de incluso borrar todo el libro y volver a empezar. Fue duro, es un libro que fue muy duro escribirlo. Hace un ratito me contabas esto de que
no tenías acceso a la poesía, y incluyendo los talleres, siempre fue todo narrativa, tanto los talleristas como lo que vos leías de antes. Y aún así, siempre estaba la poesía. ¿Por qué? Digo, ¿en el medio hay algún cuento escondido o en realidad siempre la determinación fue la poesía? Y si lo tenés claro, porque por ahí capaz que simplemente salía. La poesía siempre estuvo, siempre estuvo. Había cuentos, había muchos cuentos, pero tengo una anécdota muy breve, que yo presenté un cuento en el taller de Alberto. Y Alberto era un buen maestro, era buenísimo y me corregía muy bien mis poemas. Sabía cómo resaltarlos y cómo curar, digamos, lo que estaba mal, cómo borrar y cómo hacer que a mí no me duela el ego. Y un día, bueno, yo voy con un cuento y era un asesinato, yo no me acuerdo exacto de quién a quién, bueno, pero me acuerdo que había un asesinato con un tiro, eso era todo. Claro, había sangre en la pared, en el techo, en el piso, en las ventanas. Entonces Alberto me dice, Noelia, explotó, no fue un tiro. Ahí me di cuenta, claro, no, es terrible. Ahí me di cuenta que estaba en problemas y que ese no era el camino, pero sin dudas, ese no era. Y me quedé, dejé de forzar lo que no había que forzar y me quedé con la poesía, porque bueno, aparte sí, había como una, no sé si decirle facilidad, pero había más apego, era amor. Podemos decir que era amor. Amor a primera vista, no sé, algo que me movía. Después de escribir el cuento, escribía un poema. O sea, siempre estaba el poema. ¿Qué autores, qué autoras estás leyendo en este momento? ¿Qué te llega más? Si algo contemporáneo como de los pares, de gente que está viva básicamente, o lo que caiga a tus manos. ¿Cómo lo manejas a eso? En principio, estoy leyendo un libro que se llama Los Réprobos, de Alejandro Méndez Casariego, y estoy casi de novia con Blanca Varela. Ya tenemos, por lo menos tenemos una amistad. Creo que le caigo bien. Y bueno, estoy ahí con esos dos libros que me parece, bueno, Los Réprobos ya cuando me llegó, no es la primera lectura que hago, ¿no? Pero es tan bueno que no podés hacer una sola lectura, tenés que hacer por lo menos tres o cuatro, que no se termina, es un libro que no se termina. Y Blanca Varela, bueno, tuve la suerte de poder acceder a la poesía reunida, entonces es un libro al que voy de a poco, ¿no? Porque merece bastante espacio. Y cada tanto vuelvo a lo que podríamos decir el gran amor de los últimos tiempos, que es José Watanabe, que me encanta. Realmente no le encuentro una falla, si hubiera, ¿no? No hay, no se le ven las costuras, no se le ven costuras. El lenguaje es tan vasto que no hay manera, no hay escándalo y alcanza con eso. Eso es lo que me parece que lo describe muy bien a Watanabe. No hay escándalo. Estimada Noelia, te quiero invitar a que nos compartas alguno de tus poemas. 7. Esta certeza tiene un cuerpo imaginario. Paso la lengua por el filo para despegar del fantasma que arde. Si cierro los ojos, el fuego se desvanece. Lejos, lo inolvidable deja una estela capaz de roer el final de lo que escribo. 9. Mi padre tiembla ante la palabra luz. Dice que descubrió su humedad y su rocío sobre el pasto y fue obligado a una delicadeza incapaz de soslayar mi nombre. No tuvo voluntad de amar mi padre. Desde ese día estoy parada frente al mar, alimentando a los peces más brillantes. 12. Le teme a las tormentas, mi madre. Olvidó que su vida era una cosa así, un corazón que estalla y repite el estallido, y por eso lo acuna y le canta. Erosiona, no late el corazón de mi madre. 26. El gato juega con la intermitencia. Quiere atrapar algo, pero luego se detiene para ser besado por la osa mayor. ¿Ves? Hay cosas que me importan todavía. Por nosotros, desde Morón, provincia de Buenos Aires, Noelia Palma. Noelia, los poemas
que nos acabas de compartir, ¿de dónde son? ¿Son del mismo libro? Son de Nadie dijo la belleza, que editamos en 2023 con el Mensú, en Córdoba, con Darío Falconi, un gran amigo también, no solo mi editor, un gran amigo. Noelia, hay, aparte de estos libros que vienen como medio enseguidilla y me decís que hay algunos que están atrasados y demás, ¿hay algunos así que ya lo tengas planeado para este 2024? ¿O tal vez estás como en una faceta más contemplativa o de lectura solamente? Ideas un montón, estoy escribiendo dos a la vez, pero muy lento, no hay un fervor por escribir. Tengo una técnica, podríamos decir que es una técnica, ¿no? Que es, bueno, si el poema persiste en la memoria, es digno de ser escrito, si no, bueno, qué lástima, no valía la pena. Entonces me estoy manejando de esa manera, no es la primera vez que lo hago. Y bueno, cuando hay tiempo y ganas, me siento, los escribo y corrijo, obviamente. Pero obviamente lo que más estoy haciendo es leer, incluso para dar talleres me obliga mucho a leer. Quizás no lo que yo tengo, por ejemplo, como te comentaba, Blanca Varela o Alejandro, sino que, no sé, yo reconozco en la voz de alguna de las chicas un detalle o algo para leer de otro autor, y automáticamente voy, reviso, se lo paso, tengo que ir haciendo ese tipo de trabajos, así que también me obliga a repasar y repasar constantemente otros autores. Y en 2024 teníamos la idea de hacer a finales de 2023 con Juliana Bonacci, la editora de Marilyn, dice Sarah Vaughan, que lo tengo inédito, pero bueno, no tenemos la posibilidad. La editorial, en general las editoriales, ¿no? Están pasando por un momento bastante complicado a nivel actual y obviamente yo no suelo presionar, para nada. Así que quedó como, bueno, en un stand-by, veremos más adelante qué se presenta, pero no hay nada actual que yo te diga esto es lo que yo voy a publicar o me gustaría, dice Sarah Vaughan, pero bueno, por el momento no es posible. ¿Me contás del taller que estás dando? De paso, por ahí hay algo interesado que se prenda en esta charla. ¿Quién te dice? Mi taller se llama Historia de la Melancolía, por un poema de Bukowski, que dice, la historia de la melancolía nos incluye a todos. Yo pienso, ¿no?, que la poesía también, por eso elegí ese título. Tengo varios horarios, ¿no? Doy individual, para clínica, para cuando corrige el libro, y hay por lo menos dos grupos que van a retomar ahora en marzo, y bueno, algunas hacen taller individual porque por ahí no coincide el horario de un grupo o de otro, entonces bueno, así los voy armando. Por ahí no es lo mismo que corregir un libro porque necesitan otras técnicas, supongamos, pero voy armando así cada día un poco de cada taller, voy seleccionando y voy armando los horarios, básicamente. Y el taller está bueno porque trato de conservar el estilo, no voy a decir la voz, porque siento que quizás la voz sea otra cosa. El estilo de cada una de estas personas que participan, yo creo que hay que conservarlo. Si hay que corregir, más que corregir hay que borrar. Entonces, primero se aprende a borrar y después vamos a ir puliendo, ¿no? Pero básicamente me parece que es muy importante que eso se conserve, que cada integrante tenga su estilo, su forma, sus cortes de versos, cómo suena cuando lee en voz alta, si se traban, a ver cómo podemos hacer para cortar los versos y de pronto hacer que no se trabe, la respiración, vamos viendo todo. El cómo suena es muy importante y el qué dice va de la mano, ¿no? Primero yo considero que es el cómo suena para que vaya armándose el poema según el sonido. Es decir, que el poema termina haciendo lo que quiere, porque vos tenés una idea y de repente el sonido te pide otra cosa. Pero siempre hay una nueva forma de escribir, entonces en el próximo lo vas a volver a intentar. Básicamente eso trato de sostener en los talleres, que nadie cambie, que nadie sienta que le arrebataron algo y que nadie se sienta juzgado, por supuesto. Cada uno es sagrado, cada uno tiene su forma. Y yo creo que a mí me hubiera gustado por ahí que en ese primer taller, en realidad todo salió como tenía que salir, ¿no? Pero en ese primer taller nadie me educó y nadie me dijo, mira, vos
primero tenés que aprender a borrar. Entonces yo trato de hacer y de ir por esos lugares, ¿no? A ver dónde me fallaron a mí. Y cambio, y lo doy vuelta, siempre. Y mucha lectura. Obviamente, la lectura en voz alta, me van a escuchar siempre decir al final de cada taller, y lean en voz alta, y lean en voz alta. A veces manejo un nivel de intensidad un poquito fuerte, pero me parece que es fundamental que lean, no sé, hasta el bote de crema, a ver qué dice en voz alta y cómo suena. ¿Y qué pasaría si ese mismo poema lo escucho del autor, cómo suena, ¿no? Vamos por ahí siempre. Me parece fundamental porque a partir de ahí se van forjando los autores. Y en general, las chicas, digo las chicas porque trabajo, no se me animan los hombres, los muchachos no vienen conmigo, pero sí las chicas han mejorado y hasta ya están trabajando en libros, muchas de ellas. Así que realmente muy lindo ver cómo evoluciona todo. Estimada Noelia Palma, te quiero agradecer este rato que hemos compartido aquí en Restos Diurnos y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Bueno, vamos a leer de Luxemburgo. Vamos a leer de Luxemburgo, a ver qué pasa. 25. Créeme, así funciona el amanecer. Se confabulan los restos de una montaña con un detalle celeste, corroído por las vísceras de la luz. Ni la fe más profunda puede negarlo, y te aseguro también que no duermo por las noches. Gracias.